Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio. Sigamos entonces recibiendo este fortalecimiento y educación financiera, de acuerdo con la palabra de Dios para tiempos desafiantes. Y nuestro cuarto tema se titula El privilegio de amar y servir. Porque Dios quiere que nosotros seamos como nuestro Padre que está en el cielo. Un Dios que ama, un Dios que sirve, un Dios que se desprende de todo, un Dios que da y da sin límite. Y quiere Dios que nosotros seamos como Él y enseñarnos a ser como Él es. Juan 3:16, nuestra lectura bíblica, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta oportunidad quiero destacar un verbo en particular, el verbo dar. Dios ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera ama a Dios que se desprende de su Hijo. Y su Hijo de tal manera nos ama que se desprende de su propia vida y ofrenda su vida en una cruz. Esto muestra el carácter de nuestro Creador, el carácter de nuestro Redentor. Dar. Por eso tal vez cuando aprendemos a dar, es cuando más nos parecemos a Dios. Y nosotros como creyentes aspiramos a vivir en el reino de los cielos y por todas las circunstancias actuales nos damos cuenta que estamos más cerca del prometido advenimiento, el regreso triunfal del Mesías. Y queremos que ese día llegue pronto, pero Dios antes quiere producir en nosotros profundos cambios. Quiere que nosotros tengamos un carácter semejante al de Cristo Jesús. Por eso es importante recordar ese principio que es mejor dar, que es más bienaventurado dar que recibir, ofrecer, ofrendar, brindar de nosotros, nuestra sonrisa, nuestro saludo, nuestra voz de aliento a otras personas, nuestro servicio, de nuestros recursos, de nuestros conocimientos, de nuestros talentos, dar, brindarnos como Dios nos muestra que por amor dio a su Hijo. Y su Hijo por amor dio su vida. Dios es dador y perpetuador de vida. Dios es el creador de todo lo existente. La naturaleza de Dios es dar la vida, dar la existencia, dar la felicidad, dar el gozo, dar lo mejor. Y por eso nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dios dio a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y su Hijo dio su vida para que nosotros pudiéramos ser redimidos y esa maldición del pecado y de la muerte pudiera quitarse. Dios envió a su Hijo y su Hijo es el Cordero que quita el pecado del mundo, que nos libra del mal. Ahora la pregunta, nosotros como hijos de Dios y como herederos del reino de Dios, o al menos aspirantes a ser herederos de ese reino por nuestra fe en Cristo Jesús, ¿nos estamos pareciendo a nuestro Padre Celestial? Tenemos claro que dar, que servir, que amar es en realidad un gran privilegio. Hemos podido vencer, al menos doblegar un poco el egoísmo que trae consigo el distanciamiento de Dios y las prácticas pecaminosas. Nosotros tenemos que producir o permitirle a Dios que produzca en nosotros esa victoria en nuestro carácter. Cuando damos y cuando aprendemos a dar desprendidamente, dadivosamente, sistemáticamente, es cuando más nos parecemos a Dios. Por eso Dios quiere que seamos buenos mayordomos. Porque cuando nosotros administramos bien nuestra vida, no solamente nuestros recursos económicos, sino todo en la vida que Dios nos ha confiado, cuando tenemos un buen balance de vida y somos buenos administradores, es cuando podemos dar. Si llevamos una vida ordenada, organizada, unas finanzas correctamente manejadas, tenemos holgura, tenemos tranquilidad. Y aunque no la tuviéramos, porque ahora la pandemia ha mermado nuestras posibilidades, pero esa es una prueba. Y en medio de esto, nosotros debemos seguir siendo fieles a Dios y confiando en Dios, porque no olvidemos que Dios siempre estará al comando de todo. Dios siempre estará al timón del destino y Él sabe exactamente por las que estamos pasando, pero Él también espera que nosotros, sus hijos, no obstante estas duras pruebas, sigamos siempre fieles a Dios. Nuestro carácter está de esa forma siendo probado, porque el gran objetivo
del Espíritu Santo es la restauración de nuestro carácter. No dejarnos con nuestros defectos, no dejarnos con nuestros temores, no dejarnos con nuestro miedo, no dejarnos con nuestro egoísmo, porque vamos para el reino de los cielos y en el reino de los cielos vamos a ser semejantes a nuestro Creador. Dios tiene el propósito de restaurarnos, de hacer de nosotros nuevas criaturas. ¿Por qué motivo? Porque sencillamente cuando el pecado se introdujo al mundo, nuestro carácter se malogró. Recuérdense que nuestros primeros padres, dicen los relatos de la Escritura, vivían en libertad y en comunión constante con Dios. Cuando ellos se dieron al pecado, tentados y engañados por el enemigo, ellos se apartaron de Dios, sintieron vergüenza, se sintieron desnudos, y cuando el Padre regresó al jardín del Edén, recuérdense lo que dice el Génesis, Adán salió a esconderse, y Dios le buscó y le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Dice, tuve miedo. Un sentimiento, un comportamiento desconocido. Tuvo miedo, tuvo temor. El temor es alejarnos de Dios y dejar de amar. Cuando estamos con temor, claro, con esa experiencia de temor comienzan toda una serie de experiencias adicionales en nuestra mente, en nuestro corazón. El temor nos hace sentir vergüenza, nos hace replegarnos, nos hace aislarnos, nos hace sentir enojo, nos hace sentir ira, desconcierto, angustia, incertidumbre, estrés, malestar, envidia, egoísmo, codicia, ambición, todo ese tipo de emociones que son la herencia de ese pecado. Y entonces, habiendo tenido un carácter perfecto, como fuimos cuando salimos de las manos de Dios, nuestro carácter se malogró. Y Cristo Jesús tuvo que venir a rescatarnos y también a repararnos, a restaurarnos. Vino Jesús a deshacer las obras del maligno. Y una de las obras del maligno fue echar a perder nuestro carácter. Un carácter de amor lo volvió un carácter de temor. Un carácter de fe y confianza lo volvió un carácter de desconfianza y de escepticismo. Entonces, nosotros por nuestra fe en Cristo Jesús llegamos a ser justificados. Y es la justicia que Cristo nos imputa, esto es, nos otorga, nos da, nos regala, lo que nos permite tener un boleto para regresar al reino de los cielos. Y eso implica lo siguiente, la obra del Espíritu Santo para transformarnos día tras día, hacernos semejantes a Cristo Jesús y reparar nuestro defectuoso carácter, especialmente el egoísmo, limpiarnos, hacernos puros, hacernos íntegros, hacernos genuinos hijos de Dios. Esto es lo que se conoce como esa justicia que se va impartiendo, que se va otorgando de a poco, día tras día, y que nos da la idoneidad para ir al reino de los cielos. Es decir, los cristianos nacemos del agua por medio del bautismo y del Espíritu en el fuego, que es la transformación. Un cristiano no solamente tiene fe en Jesús para ser rescatado, un cristiano especialmente vive en comunión con Jesús y le permite al Espíritu de Jesucristo transformarle su carácter. El miedo se vuelva confianza, la cobardía se vuelva valentía, la tacañería se vuelva generosidad, el miedo, la codicia se vuelva desprendimiento, dadivosidad. Recuérdate, cuando damos, es cuando más nos parecemos a nuestro Señor. Y esa es la obra que Jesús quiere hacer en nosotros. ¿Con qué propósito? Llevarnos al reino de los cielos restaurados. Por eso, cuando somos mayordomos y actuamos como Cristo espera que lo hagamos, estamos asemejándonos a Cristo y caminando para conseguir lo que estamos leyendo aquí, esa idoneidad. La fe en Dios, la fe en Jesucristo nos da el boleto para el cielo. Pero la transformación que opera el Espíritu Santo nos da la idoneidad, las condiciones. Porque de otra manera, si no fuéramos transformados, si nuestro carácter dañado en ese episodio del Edén y a lo largo de nuestra existencia como humanidad, si ese carácter no fuera restaurado, sencillamente pasaríamos infelices en el reino de Dios. Si nos gusta mentir y vamos a un reino de veracidad, tal vez nos sentiríamos incómodos. Si nos incomoda Dios, si nos incomoda la moral de Dios, si nos incomodan los valores, la honestidad, la integridad, la puntualidad, la felicidad, todo lo bueno viene de Dios.
Y si eso nos incomodara, imagínense eso eternamente. Dios quiere por eso cambiarnos para que cuando estemos con Él viviendo por las edades sin fin de la eternidad, estemos en plena identidad, en plena armonía con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Creador. Y Él lo que nos quiere enseñar es esto, el privilegio de amar como es Él, el privilegio de servir como es Él. Por eso tú escuchas que, oye, haz obra misionera, oye, sé fiel en los diezmos, en las ofrendas, oye, acuérdate de hacer visitación, acuérdate de ir a las cárceles a ayudar a las personas, acuérdate de hacer los servicios de caridad. ¿Qué es todo eso? Acuérdate de ser un buen maestro de escuela sabática. ¿Qué es todo eso? El privilegio de amar, el privilegio de servir, como nos lo ejemplificó nuestro mismo Dios cuando se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El plan divino es que lleguemos a reflejar en nuestra vida el carácter de Cristo, ser semejantes a Cristo, parecernos a Jesús, repito, para que cuando lleguemos al cielo, entre otras razones, estemos identificados con el cielo, con el Señor del cielo, con la moral del cielo, con el estilo de vida del cielo, con el dueño y el jefe del cielo, que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y por eso Cristo vino para mostrarnos cómo es el Padre. Y la vida de Jesús refleja eso, bondad, servicio, amor, dadivosidad. Dios da a su Hijo da su vida por restaurarnos. Y por eso Dios nos dice, y tú puedes aprender a dar. No te va a pedir que me des tu vida. Dios no nos está pidiendo que derramemos nuestra sangre ni que ofrendemos a nuestros hijos. Pero Dios nos está pidiendo que permitamos al Espíritu Santo ser objeto de una transformación, de una santificación. Dios nos propone como, ¿qué tal si una pequeña porción de tu ingreso, un 10%, te enseñas a darlo para la causa de Dios, con amor? Dios ama al dador alegre. ¿Qué tal si una porción de tu tiempo la destinas para que tengas un grupo pequeño en tu casa, quizás online, a través de internet? ¿Qué tal si pasas tiempo compartiendo lo que tú sabes acerca de Dios? Las virtudes y cualidades de nuestro Redentor Jesucristo han de hacerse manifiestas en nuestra vida diaria. Y quizás nuestro egoísmo, nuestra mezquindad, nuestro miedo, acuérdense que Adán corría y se escondía y decía, tuve miedo, eso sigue de algún modo en nosotros. Nosotros estamos quizás poniéndole un obstáculo a esa santificación. Tenemos que aprender a ser humildes y mansos, dóciles, para que el alfarero divino que va transformándonos haga florecer en nosotros las virtudes. Y por eso qué privilegio en la iglesia, cuando tenemos cargos, responsabilidades, oportunidades de servir. Qué privilegio conocer la Biblia, donde Dios nos instruye de la generosidad, del desprendimiento, del amor. ¿Qué nos cuesta? Porque estamos en un mundo que nos dice todo lo contrario. Acumula, guarda, sé mejor a los demás, muéstrate, exhíbete, parece que triunfas, aunque estés solamente endeudado. Queremos ser personas diferentes, en línea con nuestro Dios, porque nuestro mundo no es este. Jesús dijo, este no es mi mundo. Nosotros tenemos la esperanza de ir a algo mejor. La Biblia dice claritito, somos extranjeros, advenedizos, estamos de paso. Por lo tanto, no debemos dejarnos seducir de estas prácticas que hoy día el mundo nos quiere meter, esas prácticas que ya las estamos describiendo y que a lo largo de esta temática las hemos identificado. Ese perfeccionamiento que Dios hace por medio del Espíritu Santo se produce día tras día por efecto de nuestra comunión, pero sobre todo de nuestra obediencia a Dios. La obediencia a los mandamientos, la obediencia a las normas y a los estatutos, la obediencia a las orientaciones, que también la Biblia está llena. Esta semana estudiamos tantas orientaciones de ser prudentes, de ser ahorrativos, de ser laboriosos, de ser previsivos, virtudes y virtudes que el Espíritu Santo florece en nosotros, como dice Gálatas 5:22, florece el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la paciencia. ¿Estás permitiéndole al Espíritu Santo que obre en ti? ¿Estás dispuesto a obedecerle al Señor con alegría? ¿Estás dispuesto a ser transformado, aunque quizás nos cuesta porque nuestros criterios, nuestros parámetros de vida nos atrapan y nos dicen otras cosas? A veces nos cuesta trabajo la palabra de Dios, pero no porque la palabra de Dios sea difícil, sino porque nosotros somos difíciles.
porque nosotros estamos queriendo hacer nuestras hojas de parra y cubrirnos a nuestra manera, y nos gustaría que no fuera Dios, sino quizás, como fue el episodio del Edén, un extraño manifiesto en una serpiente nos dijera lisonjas de que no hay consecuencias por pecar, de que la vida es inherentemente inmortal y otra serie de mentiras. Que hoy día lamentablemente el mundo está lleno de eso, pero tú gózate de que estás siguiendo los caminos de Dios y le estás permitiendo al Espíritu de Dios una transformación, desarrollar en ti el privilegio de dar, teniendo en tus ojitos puesta la figura, el modelo que es Cristo Jesús. Cristo Jesús representa todo lo mejor que un ser humano puede llegar a ser. Cristo Jesús es la integridad, el entusiasmo, el emprendimiento, la felicidad, la honradez, la honestidad, la puntualidad, el cumplimiento, la bondad, la alegría, la paz, la sinceridad, todas las virtudes. Cristo Jesús es sereno, a veces somos de mal humor. Pero mira, aquí hay algo importante. Cuanto más andas con Cristo, Cristo más te transforma. Y si eras una persona de mal genio, te vuelves dulce. Y si eras una persona cobarde, te vuelves valiente. Y si eras una persona mezquina, te vuelves generoso con tus diezmos, con tus ofrendas. Apoyas la causa de Dios. Si eras una persona tímida, avergonzada, te vuelves una persona espontánea, natural, conducida por el Espíritu Santo cuando testificas, cuando compartes la palabra de Dios. Si eras una persona que estabas siempre entretenida y distraída con cosas triviales, el Espíritu Santo eleva tu espíritu y escudriñas la palabra de Dios y descubres sus tesoros y el más lindo de todos, nuestro Señor Jesucristo. Manteniéndonos en estrecha relación con Jesús, el Espíritu Santo obra en nosotros la plena restauración de nuestro ser. El tiempo, o al mismo tiempo, vamos siendo cada vez mejores mayordomos de nuestra vida. Porque cuando pensamos en Jesús y todas esas cualidades que identificamos en Él, imagínate que tú te las apropies. Jesús es amable, Jesús es feliz, Jesús es emprendedor, Jesús es valiente. Ahora imagínate nosotros valientes en esta pandemia, tal vez emprendedores con un negocio propio, amables atendiendo a nuestros clientes, organizados manejando nuestras finanzas. Florecen las virtudes de nuestro Redentor y florece nuestra vida y administramos mejor nuestra vida, esa vida que Dios nos ha confiado y que nos tiene también Dios en prueba. Porque la actitud que tengamos frente a las cosas que Dios nos ha confiado en esta existencia temporal muestra al cielo y determina si realmente podemos heredar los bienes eternos y la gracia eterna. Así que la mayordomía tiene un significado tan profundo, tan especial. A menudo yo recuerdo en la iglesia cuando, mayordomía, van a hablar de plata. Hay gente que dice, yo ni voy a eso, a mí no me interesa eso. No nos equivoquemos. La mayordomía es nada menos que el tema de la edificación del carácter que nos permitirá ser como Cristo Jesús y consecuentemente felices en el reino de los cielos. Algunos piensan que los temas de mayordomía son secundarios y es el tema de los temas, porque Jesús es el mayordomo por excelencia, es nuestro ejemplo, es nuestro modelo, como estamos diciendo. Tal vez si tú has pensado que esta semana, en la semana de mayordomía, íbamos a hablar únicamente de finanzas, y hemos hablado de esas cosas también. No, fíjate que el énfasis en la verdadera mayordomía es hablar de la preparación para el reino de los cielos. Repito, porque la actitud con que administramos o somos mayordomos de esta vida muestra al cielo si se nos pueden confiar las herencias o las bendiciones eternas. El privilegio de dar es algo realmente muy grande, porque es reflejar a Jesús. Las virtudes de Cristo deben ser nuestras, a fin de que nosotros podamos llegar a ser felices en su reino y podamos llegar a disfrutar de Él en plenitud. Por eso el compañerismo con Cristo empieza en la tierra y la semejanza llega a ser nuestra por efecto de ese compañerismo. Piensan los discípulos de Cristo, hombres comunes como yo, como tú, hombres corrientes como somos todos, porque Cristo simplemente vino a tratar con toda la raza humana y llamó pescadores, algunos de ellos con gravísimos defectos de carácter. Pienso en mi tocayo, el apóstol Pedro, impetuoso, traicionero, negó a Cristo 3 veces,
pero Cristo lo transformó e hizo de él una nueva criatura. Pienso en otro jovencito de aquella época que tenía un apodo terrible, le decían el hijo del trueno. ¿Cómo sería su mal genio? Un muchacho mal geniado, se enojaba con cualquier cosa. Cristo lo tomó, lo hizo su discípulo, empezó a enseñarle, a transformarle, como debemos permitírselo. Y en algún episodio el Señor le dice, ve y predica el evangelio en esta ciudad. Parece que su actitud era tan altanera, tan grosera, que obviamente nadie lo escuchó. Lo hacía a las malas, porque era el hijo del trueno. Cuando regresa, no tuvo mejor idea. Oigan ustedes esto, que decirle a Jesús, nadie me escuchó, manda fuego del cielo y barre de la faz de la tierra ese lugar. Con razón le decían el hijo del trueno. Tremendo este muchacho. Tremenda recomendación que le hace al Señor. Yo me imagino la cara de nuestro Señor escuchando a su discípulo, tan falto de sensibilidad. Y es parte de lo que a veces sucede con nuestros defectos de carácter. En lugar de decirle al Señor, Señor, yo no lo hice bien, yo llegué con mala cara, con mala actitud, no fui amable, no fui bondadoso. En lugar de decir eso, que es la verdad, la solución que nos gusta plantear es que los demás son los culpables y que la postura del cielo es que los acabe a los demás. ¡Qué tristeza! No nos riamos mucho, que se parece en algún momento a nosotros. Nosotros quisiéramos que nos quitaran ciertas normas de la iglesia, que quitaran y reacomodaran ciertos principios de la Biblia, que nos los pusieran de otra manera. Pero no es así. El compañerismo con Cristo nos transforma, como en efecto pasó con Juan. Tanto anduvo Juan con Jesús que llegó a ser semejante a él. Y nunca más llegó a ser el hijo del trueno. A Juan se le conoce como el discípulo del amor. Y días más tarde fue tal su comunión con Jesús que se volvió escritor de la Biblia, produjo epístolas, produjo el Evangelio de Juan y fue, dicen, el gran discípulo amado. Tanto así que cuando todos los demás discípulos huyeron y Jesús pendía del madero, ahí estaba Juan con María, la madre de Jesús. Y recordamos esas palabras de Cristo cuando le dice a María, María, he aquí a tu hijo, refiriéndose a Juan, y a Juan le dice, Juan, he aquí a tu madre. En otras palabras, al único que Cristo le confió el cuidado de su mamá terrenal, María, fue a Juan. Y mira, no puede ser posible que ese chico hubiese sido el hijo del trueno, el que recomendaba tirar fuego y destruir. Ahora era el responsable de cuidar a su mamita. ¡Qué transformación! ¿Estamos permitiendo que el Señor obre esas transformaciones con nosotros? ¿Damos con gozo y alegría lo que la iglesia nos dice? Cuando nos hablan de diezmo, de ofrenda, somos como el hijo del trueno que nos enoja ese tipo de cosas y razonamos diciendo en tiempos de pandemia eso no es posible. O somos tan humildes que podemos decir, Señor, aunque estoy ganando menos, tú eres mi Dios y quizás voy a dar menos, pero te seré fiel porque tú has pedido un porcentaje de mi ingreso y sé que tú me vas a bendecir como hasta hoy lo has hecho y sé que tú me vas a cuidar. He escuchado a muchos hermanos lindos testificar en estos tiempos de pandemia, de dificultad, cómo ellos son fieles al Señor Jesucristo y cómo se gozará el Señor, como se gozó esa viuda que no tenía nada sino un par de monedas de plata y cuando llegó la hora de la dadivosidad entregó todo como Dios entregó a su Hijo y como su Hijo entregó su sangre y su vida. Nos asemejamos a Cristo Jesús. Quien anda con Cristo es transformado. Sus defectos llegan a volverse virtudes. Si eres de mal humor, métete con Jesús para que llegues a ser sereno. Si eres mezquino, métete con Jesús para que llegues a ser dadivoso. Si eres cobarde, métete con Jesús para que llegues a ser valiente. Si eres una persona mentirosa, métete con Jesús para que llegues a ser veraz. Si eres una persona perezosa, métete con Jesús para que llegues a ser dinámico y capaz. Todos nuestros defectos, Cristo Jesús lo hizo o los quiere hacer virtudes, como lo hizo con Juan, como lo hizo con Pedro. Las transformaciones que el Señor obra, no obró, obra. Porque la promesa dice que seremos perfeccionados para el día de Jesucristo. ¿Cuál es el peor defecto del carácter? ¿Y por qué? Sin ninguna duda que es el egoísmo. Porque el egoísmo es lo contrario del amor. Y si Dios es amor,
El primer egoísta fue el enemigo, el contradictor, el opositor de Dios. Y ninguno de nosotros que amamos a Cristo nos queremos parecer al enemigo de Dios, esto es, al diablo, porque Él no es nuestro Padre. Por eso no podemos ser egoístas. Tenemos que reflejar en nuestro carácter la dadivosidad de Cristo Jesús. ¿Y tiene Dios algún plan para curarnos del egoísmo en nuestra vida? Tal vez como Él nos pide nuestros hijos en sacrificio. Tal vez como el Hijo nos pide que derramemos nuestra sangre pendiendo de un madero. No. Dios es amor. Dios nos tiene un plan distinto. Dios nos dice en su palabra, traigan un pequeño porcentaje de lo que ustedes llegan a ganar, que yo mismo les procuro y les doy. Y pruébenme en eso. Cuánto se goza el Padre cuando nosotros nos sacudimos del egoísmo. Pruébenme en eso, a ver si no les abro las compuertas de los cielos y les derramo bendiciones hasta que sobreabunda, lo afirma Jehová de los ejércitos. Cuando yo conocí esos textos de la Biblia, yo decía, Señor, ¿por qué hasta estas alturas de mi vida conozco esas verdades? En ese momento era un esclavo de mis deudas, de mi mala administración de la vida, y le pedí al Señor ser libre, y mi libertad comenzó cuando confié en Dios y cuando empecé a dar, cuando empecé a desprenderme de mí mismo, porque era una persona egoísta, ambiciosa, codiciosa, maleducada, con profundos defectos de mi carácter, y consecuentemente me había hecho un esclavo de las deudas, un esclavo de los bancos, un esclavo de la vergüenza. Quería lucir, mostrarme, parecer que me iba bien. Todo esto que narré esta semana fue mi historia. Y por eso hoy, en este día, el día de reposo, quiero honrar al Señor Jesucristo, adorar a mi Salvador junto con mis hermanos y decir que no hay nada mejor que el ejemplo que el Señor nos está dando. Y Él nos sigue transformando y nos sigue haciendo mejores. Dios tiene un plan que a veces aprendemos, como en mi vida, tardíamente, el plan de los diezmos y las ofrendas. ¿Cuáles virtudes resulta esencial para Dios que florezcan en nuestro carácter a fin de ser felices en un reino cuyo Padre da a su Hijo y cuyo Hijo da su vida? ¿Qué características? Bueno, hay muchas. El amar, quizás la primera de todas, la paz tan vital, tan fundamental. Pero a la luz de este tema, prosperidad en tiempos de prueba, quiero señalar dos grandes virtudes que son manifiestas de forma especial en el carácter de Cristo Jesús. La primera es la dadivosidad. Dios quiere que aprendamos a ser como el Señor. Será una característica distintiva de quienes pueblan el reino de los cielos, y Dios se goza de tal manera que pidiéndonos una fracción de lo que Él mismo nos da, todavía nos incentiva diciéndonos que nos va a dar sobreabundancia. Si fuera solo un negocio, sería un negocio maravilloso. Pero muy a menudo nuestro orgullo, nuestro miedo, nuestra ignorancia nos bloquea, o nuestras racionalizaciones. Decimos, no gano, no me va bien. Si me va bien, comienzo a hacerlo, como fue una de las ideas que yo tuve cuando estaba tan endeudado. Vino un hermano adventista a enseñarme estas cosas y esa fue mi respuesta. Le dije, si ustedes recogen dinero, díganle a los hermanos que recojan mucho dinero y me traen una poquita parte a mí, aunque sea, para que me ayuden a pagar mis deudas. Pensé que era algo gracioso. Y este hermano quedó muy serio y me dijo simplemente, hermano Pedro, Dios no necesita un centavo de usted, pero usted sí que necesita las bendiciones de Dios. Pruebe a Dios, hermano. Pruébelo. No se justifique. Deje su terquedad, su temor. Y yo razonaba diciendo, este sujeto no entiende que yo no tengo cómo dar diezmos, que yo no tengo cómo dar ofrendas. Si supiera la crisis financiera en la que yo estoy, ahogado en mis problemas, jamás vendría a darme estos estudios. Llegué a pensar así. Pero quizás vino un destello de fe, un manifiesto del Espíritu Santo, y dije, ¿y por qué no he de probar a Dios? Si Dios nunca miente, y si Dios me ha prometido eso, ¿qué tal que esté a las puertas de mi libertad financiera? No me pregunten cómo, hermanos, pero en medio de mi crisis comencé a experimentar el privilegio de dar, el privilegio de amar y el privilegio de servir. Y empecé a traer a la iglesia un diezmo y una ofrenda, y empecé a oler el aroma de la dadivosidad. ¿Y qué creen que pasó? El Señor es bueno, el Señor cumple con sus promesas, el Señor me rescató. Por eso en este culto también estoy haciendo un servicio de adoración y de gratitud a mi Dios que me libertó, a mi Dios que me dio la libertad.
Por eso una segunda virtud que el Señor nos quiere enseñar es la fidelidad. Ser fieles en toda circunstancia y bajo toda situación como la actual, que es difícil. Quizás en medio de estas circunstancias muchos han perdido su fe. Quizás se han alejado de Dios pensando que Dios está lejos de ellos. Y no es así. Dios está más cerca de nosotros que nunca antes, porque no es Dios el que se separa del hombre, sino es el hombre el que se hace lejos de Dios. Y en estos tiempos no hay que estar lejos de Dios. Algunos dicen, es que no nos podemos congregar. Hermanos, no necesitamos de un templo para estar junto al Señor. Basta con que estemos en comunión, invocando su nombre santo, y estaremos siempre junto a Él. ¿Qué es la fidelidad? Es estar al lado del Señor. Muestra ante el cielo de qué lado estamos. Define además si seremos fieles al lado de Dios por siempre. No permitas que ninguna tentación, no permitas que ningún plan enemigo, no permitas que ninguna circunstancia te haga darle la espalda a Dios. Recuérdate que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quédate con esto. Más bienaventurado es dar, recibir, y vuélvete una persona que está presta a dar. Dale aliento a los que están caídos. Dale ánimo a los que están tristes. Dale la fe que tú tienes, compártesela a otras personas. Dale a los demás tu sonrisa. Dios quiere que seamos la sal de la tierra, que sazona y le da sabor. Dios quiere que seamos la luz del mundo. Y recuérdate también cuando ores, ofrenda, ofrece más que pedir. Muy a menudo nuestras oraciones parecen el pliego de peticiones de un movimiento sindical, pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. A veces es necesario, por supuesto que sí, pero qué lindo debe ser para un padre que es generoso escuchar que su hijo le dice, Señor, yo te ofrezco leer más la Biblia para ser más como tú. Señor, yo te ofrezco cumplir la gran comisión y llevar el mensaje a mis amigos. Señor, yo te ofrezco dejar el entretenimiento y estar más al lado tuyo. Señor, yo te ofrezco ser un instrumento tuyo que le lleve paz y alegría a muchas personas en estos días tan difíciles para tantas personas. Señor, yo te doy todo mi ser. Señor, yo te doy mi corazón. Señor, yo te doy mi mente para que te entronices en ella, Señor. Señor, quiero ser como tú eres. Tómame, Señor, como enteramente tuyo y haz en mí tu obra completa. Aprendamos a dar, aprendamos a ser desprendidos, aprendamos el privilegio de dar, de servir, de amar, porque esa es la base del éxito. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque nos ama tanto. Y vamos a darle gracias a Dios por ser como Él es. Y vamos a pedir, esta vez pediremos algo, ser como Él, ser semejantes a Cristo Jesús. Y vamos a ofrecer estar a su lado como nunca antes. Oremos, queridos hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque nos instruyes y nos preparas para vivir en el reino de los cielos. Gracias porque tu propósito es restaurar nuestro carácter. Confesamos, Señor, que estamos llenos de defectos, pero ofrecemos a ti el estar a tu lado. Ofrecemos a ti el caminar con Jesús. Ofrecemos a ti nuestro corazón para que, Señor, nos lo transformes. Ofrecemos a ti estudiar más tu palabra para nutrirnos de ella. Hoy queremos darte nuestra vida, queremos darte nuestro corazón, Señor. Queremos ofrendar a ti nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero y regresar lo que te corresponde a ti, Señor, que es casi una ironía porque tú nos das todo, Padre, todo es tuyo, eres el dueño de todo, pero nos das esa sensación de poseer algo y nos pruebas y nos incentivas y nos estimulas diciendo que si traemos una fraccioncita de lo que nos das, todavía vas a abrir el cielo de par en par y derramar sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunda. Señor, hoy te quiero dar las gracias porque yo pasé por muchas dificultades financieras, estuve esclavizado a las deudas y Señor, viniste a mi vida y me enseñaste y me transformaste y me sigues enseñando a ser generoso, dadivoso, con mi tiempo, con mis talentos, con mis recursos, con las virtudes que Jesús ha puesto en mí y también con mis recursos.
Y Señor, has derramado sobre mi vida bendiciones hasta que has sobreabundado. Por eso, Señor, hoy quiero adorarte, agradecerte y decirte, tómame, Señor, como enteramente tuyo y sigue haciendo en mí tu obra completa. Y hago esta oración, este sentimiento en nombre de muchos de mis hermanos que hemos experimentado lo mismo, la transformación que tú nos has dado. Gracias, Señor, te damos. Bendícenos hoy y siempre. Nos tomamos firmemente de la diestra de su justicia y te ofrecemos continuar caminando a tu lado día tras día. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria, nuestra oración, y gracias, Señor, por hacernos semejantes a Cristo Jesús. Oramos en el nombre omnipotente y bendito de nuestro Dios y Señor, Cristo Jesús, quien vive y reina por todos los siglos de la eternidad. Amén y amén. Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.